alabanza y la gloria es para usted, Señor. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando en el capítulo 6 del libro de Romanos 3 cosas muy importantes para que nosotros, los hijos de Dios, podamos obtener victoria sobre el pecado. Y estamos considerando 3 palabras elementales como es saber, considerar y presentar. El apóstol Pablo, amados hermanos, quería que entendiéramos las doctrinas básicas, cristocéntricas, y creo que el deber y la responsabilidad de la iglesia es estar bien fundado en la doctrina, en la enseñanza, en la palabra. La verdad fundamental que Pablo estaba instruyendo a la iglesia de Roma, y esta verdad que nosotros también aquí en esta noche Pablo nos enseña a través de su palabra, es la identificación que nosotros como hijos de Dios ahora pues nos identificamos con Cristo Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Nos identificamos con Cristo. La justificación, hermanos, es la declaración que Dios a nosotros nos declara justos por la fe. Y esta palabra justificación no solamente es un asunto o un tema judicial o procesal o legal con el pecador. Nosotros ahora como hijos de Dios tenemos una relación íntima, una relación profunda y vital y muy significativa en la persona de Cristo Jesús. Pero esta justificación que ahora nosotros podemos disfrutar, esa palabra justificación es una justificación que trae vida, Por lo tanto, lo que le ha sucedido a Cristo, lo que ha acontecido a la persona de nuestro amado Señor Jesús, a nosotros también nos ha acontecido. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros hemos muerto con Él. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros también hemos sido sepultados. Cuando Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado con Él. Esto es glorioso, hermanos. Y esto es identificarnos con Cristo, identificarnos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. La palabra nos enseña que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esta es una verdad que tenemos que apropiarnos. Así dice la Biblia, creemos lo que dice la Biblia y confiemos en esto y descansemos en esta verdad. Estamos con Cristo en los lugares celestiales, hermanos, sentados con Él. El libro de Colosenses, en el capítulo 3, nos dice en el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 1, si verdaderamente tú y yo hemos resucitado con Cristo, y todo lo que hemos resucitado con Cristo, pues nosotros vamos a buscar las cosas de arriba. Vamos a buscar las cosas del cielo. Vamos a buscar con fe, con confianza, con certeza, hermanos, las cosas celestiales.
Tenemos su palabra, ahí están sus promesas. Siempre sus promesas han estado allí en las Sagradas Escrituras. Tenemos que nosotros, como hijos de Dios, identificados con Cristo, ahora buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba. Es decir, tenemos que poner las miras en lo que es propio del cielo. Toda nuestra vida como hijos de Dios, busquemos las cosas de Dios, busquemos las cosas de arriba. Y dice la palabra: no en las de la tierra, no en las cosas terrenales. Cualquier circunstancia que puede pasar un hijo de Dios, cualquier prueba o dificultad, angustias, no vamos a poner las cosas de abajo en las de la tierra. Somos hijos de Dios. Tenemos que buscar las cosas que son propias del cielo. Si nos hemos identificado con Cristo, entonces voy a buscar las cosas de arriba. Voy a confiar en el Señor. Voy a ir a su palabra. La Biblia dice, hermanos, pues, versículo 3, porque habéis muerto. Y es verdad. La Biblia nos está diciendo que nosotros hemos muerto a nuestra vieja vida, a nuestra vieja naturaleza, a nuestra manera de vivir antiguamente. Ya hemos muerto a ese estilo de vida de antes. La Biblia dice: y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, hermanos, la nueva vida en Cristo lo estamos disfrutando con el Señor. ¿Cuántos creen? Lo estamos disfrutando con el Señor. Y estamos guardados, protegidos, cuidados en este Dios soberano que está sentado en su trono de gracia. Allí estamos completamente seguros en las manos de Dios. Y todo hijo de Dios, todo creyente, todo aquel que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo, tiene que tener convicción y certidumbre lo que dice la Biblia. Tenemos un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene todo bajo control. Si somos sus hijos, vamos a vivir en confianza, en seguridad, que las circunstancias o situaciones que pasamos lo dejamos en las manos del Señor. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace, hermanos. En Romanos capítulo 6, la Biblia nos enseña que ahora, como nosotros, hijos de Dios, y que tenemos que seguir edificándonos y que Dios nos siga iluminando para conocer las profundidades de la palabra del Señor. La Biblia dice que estamos muertos al pecado. Y nos va a enseñar en Romanos capítulo 6, en el versículo 1. En el capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? Hay una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si sabemos que nos hemos identificado con Cristo, sabemos que hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados y resucitados con Cristo. Ahora, la palabra del Señor dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Ahora, como cristianos, hermanos, que hemos muerto ahora a la vieja naturaleza, a la vieja vida, a ese estilo de vida que teníamos antes,
que era una vida perversa, corrupta, de pecado. Entonces Pablo está diciendo, ahora que hemos nacido de nuevo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo contesta en el versículo 2, en ninguna manera, ni pensarlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo vamos a seguir perseverando en el pecado? ¿No? Si hemos resucitado con Cristo, Cristo es celestial, es espiritual, y todas las cosas de arriba están totalmente opuestas a las cosas terrenales, al pecado. Entonces, ¿cómo podemos vivir en el pecado? En ninguna manera. Ahora Pablo nos va a hacer entender a través, por ejemplo, en el versículo, estamos en el capítulo 6, pero el apóstol Pablo va a usar el bautismo para que él pueda ilustrar esta verdad. La palabra griega para bautismo tiene dos sentidos principales. Tiene un significado literal, la palabra bautismo. Bautismo significa zambullir o sumergir. Pero también tiene un significado figurativo. Es decir, que nos identificamos con Cristo. Y nosotros somos bautizados. Lo que Pablo nos va a ilustrar es que somos bautizados en la persona de Cristo Jesús. En el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces ya nosotros sabemos, ya nosotros tenemos conocimiento, ya nosotros entendemos, hermanos, que todos los que estamos aquí, los creyentes, los hijos de Dios, hemos sido bautizados, y recuerden que su bautismo fue en agua. Y Pablo está ilustrando esta verdad en que la Biblia dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos, dice la Biblia, sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque el bautismo es algo simbólico, representativo, que está representando en el bautismo en agua, está representando el Evangelio. Entonces, cuando uno se bautiza y uno, digamos, a la persona lo sumerge, ¿qué simboliza en ese momento cuando es sumergido? Muerte. Muerte. Hermanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en agua, en la persona de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, allí está representando que con la persona en Cristo Jesús hemos muerto. Pero hemos muerto al pecado. Hemos muerto al mundo. Hemos muerto al estilo de vida de antes. Todo lo que estamos aquí, hermanos, Pablo nos está enseñando que hemos muerto con Cristo. ¿Y la muerte qué significa? Separación. Entonces ahora somos santos, ahora somos separados del mundo para Cristo. Los historiadores concuerdan, hermanos, que el modo de bautismo en la primera iglesia en Jerusalén, en la iglesia primitiva, siempre el bautismo ha sido por inmersión. Siempre.
Entonces, el creyente, en el tiempo de los apóstoles, cuando eran bautizados, entonces ellos eran sepultados en el agua y luego eran levantados, la cual representa una vez más la muerte, sepultura y resurrección. El bautismo por inmersión, hermanos, significa el Evangelio. En el versículo 4, cuando hablo del Evangelio, estoy hablando de la muerte, sepultura y resurrección. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Recuerde que en el versículo 3 habla que hemos sido bautizados en su muerte. Y esa persona que muere, luego que muere, es sepultada. El versículo 4 nos está diciendo, porque ahora somos enterrados o sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces ya estamos muertos y estamos sepultados y enterrados. Y vamos a observar más adelante el texto que dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura, una nueva creación, significa pues lo que representa el bautismo, muerte y luego sepultura, enterrado al mundo, al pecado, ya al estilo de vida de antes, ya no más. Ahora somos nuevas criaturas. Significa esto que nuestra manera de vivir, ahora desde que hemos nosotros entregado nuestra vida en Cristo Jesús, ya es una nueva vida. La Biblia dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, es decir, con el propósito de que como Cristo resucitó, entonces vemos que muerte, luego sepultura, y ahora como Cristo resucitó, ¿de dónde? De los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros ahora andemos. Esta palabra andar es vivir. Vivamos ahora, que dice la palabra, en vida nueva. Está claro cómo Pablo nos enseña y nos ilustra esta nueva vida a través del bautismo y a través del capítulo 6 de Romanos, versículo 1, 2, 3 y 4. Y me gustaría que usted lo estudie en oración, que Dios lo ilumine. Hermanos, si somos nueva criatura, hemos sido regenerados, entonces debemos nosotros vivir una vida nueva en Cristo. La pregunta sería, ¿estás viviendo esa nueva vida? ¿Realmente has muerto al mundo? ¿Has muerto a tu estilo de vida de antes? ¿O eres el mismo? No hay cambio. ¿Sigues igual? Entonces tenemos que observar lo que Dios nos está enseñando, esta verdad. Así nos enseña la palabra. Hermanos, este bautismo representa pues la identificación con Cristo una vez más en su muerte, sepultura y resurrección. Es un símbolo externo, es decir, lo que representa el bautismo en agua, de una experiencia interna. Todos los que han recibido a Cristo, todos los que han recibido el Evangelio, todos los que han nacido de nuevo como creyentes, como hijos de Dios,
Entonces, algo ha sucedido en su interior. Algo ha ocurrido en su interior. Se identifica con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con Él. Cuando Cristo fue sepultado, fui sepultado con Él. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con Cristo. Porque el Evangelio es el mensaje de salvación para el hombre. Entonces, ese algo interno que tú has experimentado, lo has vivido. Dios quiera que te recuerdes en el momento que recibiste a Cristo. Y Dios te iluminó. Entonces, esa experiencia interna pasa a una experiencia externa de lo que te pasó y de lo que tú has escuchado del Evangelio. Ahora, a través del bautismo se repite. De esa experiencia interna a una experiencia externa, a través del bautismo. Por eso de que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo en esta naturaleza o en este cuerpo humano, ¿de acuerdo? Ahora yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, porque yo ya estoy muerto. Ya me he identificado con Cristo. Y lo que ahora vivo actualmente, nosotros que estamos aquí, vivimos en este cuerpo humano, ahora estamos viviendo, porque aquí Pablo dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Significa que nosotros debemos andar y vivir por fe. Ya no andamos por vista, ahora andamos por fe. Y que eso sea una gran realidad, que sea una gran verdad. Porque Pablo nos está enseñando, hermanos, que ahora que vivimos actualmente en la carne, en este cuerpo humano, ahora vivo en la fe, descanso en Cristo, reposo en Cristo, confío en Cristo. Mi vida es de confiar, de creer todo lo que está en su palabra, en sus promesas. ¿Por qué tenemos que desesperarnos? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? ¿Por qué tenemos que angustiarnos? ¿Por qué tenemos que estresarnos? ¿Por qué vivir en depresión? ¿Por qué vivir en ese estado, en ese estilo de vida de preocupación, de angustia? ¿Sabe qué, hermano? No estamos descansando en Cristo. No le estamos creyendo a Dios. Porque si la Biblia dice, ahora lo vivo, lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo humano, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuánto están viviendo en la fe del Hijo de Dios? ¿Estamos confiando en Cristo? ¿Estamos descansando en Cristo? ¿Estamos creyendo a Cristo? Y hermanos, quizás algunos dirán, pero pastor, hay que ser realistas. Pastor, todavía estamos en este cuerpo. No. Hermanos, no es que seamos realistas. Porque si nosotros vamos a pensar en ser realistas, que esto es algo natural, que es algo normal, entonces, hermanos, ¿qué estamos viviendo nosotros si la palabra del Señor nos dice de que Cristo venció al mundo? Porque Cristo dijo que en el mundo habrá aflicción. Bueno, es la verdad. Pero confiar, así dijo Cristo, confiar. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Ahora dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá hay una ilustración, hermano, en cuanto a esta verdad, esa realidad, que cuando uno ha pasado de muerte a vida, cuando uno ya es una nueva criatura, ¿de acuerdo? Entonces hay un cambio radical en nuestra vida.
Acá hay una ilustración. Si un borracho muere, está muerto literalmente. Entonces, si un borracho está muerto literalmente, ya no puede ser tentado más por el alcohol, porque su cuerpo está muerto a todos los sentidos físicos. No puede ver el alcohol, obviamente porque está muerto, ya ni olerlo, ni probarlo o desearlo. Entonces, hermanos, en Cristo Jesús nosotros hemos muerto al pecado, de la manera que ya no queremos nosotros como hijos de Dios, ya no queremos continuar en el pecado. Ya como hijos de Dios no queremos perseverar en el pecado. Ahora, como hijos de Dios tenemos que aborrecer el pecado. Como hijos de Dios ya no queremos, hermanos, seguir ofendiendo a Dios. No queremos seguir pecando. Pero no solo estamos muertos al pecado, sino que la Biblia dice, ahora estamos vivos para Cristo. Ahora estamos vivos para Dios. Hemos sido resucitados de la muerte y ahora andamos, vivimos en el poder de su resurrección. ¿Cuántos creen esto? Vivimos en el poder de su resurrección. Ese poder que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, ese mismo poder, hermanos, ahora nosotros lo tenemos solamente por la gracia de Dios. Porque Dios nos ha dado su poder, y ese poder es el Espíritu Santo. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Pues tenemos el poder, el poder. Entonces, hermanos, ahora nosotros andamos en vida nueva, porque estamos compartiendo la vida de Dios. En Efesios capítulo 2, vamos a ver en Efesios cómo se ilustra verdades espirituales acerca de esta identificación con Cristo. Y en Efesios capítulo 2 vamos a observar, hermanos. Y aquí en Efesios 2, como dije antes, hermanos, nosotros no hemos hecho absolutamente nada por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Entonces, ¿todo vino de quién? Todo vino de Dios. Todo vino de Dios. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, Efesios 2, 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, pongamos mucha atención a esto. Y Él, hermanos, ¿quién es Él? Nuestro Dios Padre Celestial. Nuestro Dios nos dio vida a nosotros. Y esa vida que nos dio Dios fue la vida en Cristo. Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, hay algunos que piensan y creen, hermanos, que para la salvación de nuestra alma, de nuestra vida, nosotros tenemos que poner de nuestro libre albedrío, que depende de nosotros la salvación. Y esto no es así. ¿Cómo va a depender de nosotros la salvación si estamos muertos? Pero aún hay teólogos, aún hay ciertas denominaciones que creen, hermanos, de que se le predique el Evangelio, y una vez que se le predique el Evangelio, el hombre ahora tiene que poner de su parte. Tú tienes que decidir. Ahora, tú tienes que decidir por tu salvación. No es así.
El hombre no puede decidir porque está muerto. La Biblia está diciendo de que Dios es Dios que da vida. Y se está diciendo cuando hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Recuerden esto, hermanos, es tiempo pasado. En otro tiempo, cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo esto viene del mundo, viene del diablo. Entonces la Biblia dice, hermano, que somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero también Cristo Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Pero claro, la Biblia nos está hablando de que en el pasado vivíamos en delitos y pecados. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es decir, esos deseos, esa concupiscencia, la concupiscencia son los malos deseos que acarrean en nuestra carne. Y está diciendo, hermanos, haciendo la voluntad de la carne. Todo lo que nuestro cuerpo desea, lo que nuestro cuerpo anhela, nosotros lo hacíamos. Y no hay nada bueno en el hombre. Cuando está muerto en sus delitos y pecados, el hombre que está afuera, que está muerto no físicamente, sino espiritualmente, el hombre sin Cristo, hermanos, todos sus deseos son carnales, pecaminosos, concupiscencia, malos deseos, perversión, corrupción, degradación terrible. Todo esto es lo que fluye en el hombre, porque el hombre, hermanos, desde la punta de sus pies hasta su cabeza, todo está podrido. No hay nada de bueno, solamente inmundicia, perversidad, corrupción, así dice la palabra. Ahora, hermanos, dice los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero está diciendo, éramos en el pasado. Versículo 4, pero Dios, hay un pero. Ese versículo 4, pero, ahí está, comienza con Dios nuevamente. Pero Dios, que es rico en misericordia, es decir, un Dios que abunda y sobreabunda de gracia, de bondad, de tolerancia y de amor, que es rico en misericordia, por su gran amor inmenso que nos amó. Ese gran amor con que nos amó el Señor, sabemos que ese amor lo demostró en la cruz del Calvario. Amén. Un amor incondicional, un amor sacrificial. Cristo vino al mundo a salvar a sus escogidos. Él vino a salvar a sus ovejas. Y la palabra del Señor dice, hermanos, allí, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué cosa? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Eso qué significa, hermanos? Todo viene de Dios, y una vez más, nuestra salvación solo es por gracia. Es decir, la salvación que tenemos es algo que nosotros no lo merecemos. Y esta salvación no es condicional. No es condicional. Dios puso condiciones a Adán y Eva a través de sus mandamientos y cayeron. Dios puso condiciones a Israel
con los 10 mandamientos. Pero Dios a nosotros no nos puso condiciones, sino que la salvación es incondicional. Las condiciones se los llevó Cristo en la cruz. Él tuvo que cumplir las condiciones de Dios. ¿Y cuáles fueron las condiciones de Dios? Que alguien tenía que morir en la cruz. Que alguien tenía que ofrendar su vida. ¿Por qué? Porque la justicia y la santidad de Dios, hermanos, querían estos muerte, y Cristo murió. Cristo murió por nosotros. Entonces ahora la salvación para el mundo, la salvación para la raza humana, es una salvación incondicional. ¿Qué significa? Que solamente la salvación no es por obras. Tú no tienes que cumplir los 10 mandamientos como Israel tuvo que cumplir los 10 mandamientos. Nosotros no tenemos que cumplir lo que Adán y Eva tenían que cumplir, pero ellos fracasaron en su libre albedrío. Ahora nosotros solamente somos salvos por fe. La salvación para el hombre de afuera, simplemente el hombre puede ser salvo si cree en Jesucristo, si pone su fe en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, un arrepentimiento genuino y una fe en la obra redentora de Cristo. Y eso es todo, recibir a Cristo Jesús en su corazón y dar evidencias de un nuevo nacimiento. Por eso que nosotros que estamos aquí, por gracia, sois salvos. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lamentablemente hay muchos creyentes que son tibios, viven entre Egipto y Canaán, es decir, viven en el mundo y en las cosas de Dios. Yo no sé cómo, de los que estamos aquí, no sé cómo es nuestro estilo de vida. Si realmente estamos viviendo con el mundo, un pie con el mundo y un pie con las cosas de Dios. Hermanos, ¿somos o no somos? Tenemos que marcar la diferencia. Lamentablemente, como dije, muchos creyentes son tibios y viven entre Egipto y Canaán, salvos, pero nunca satisfechos. Salvos, pero no viven en paz. Hijos de Dios, pero no están experimentando y disfrutando del amor, el gozo y la paz de Dios. Quiero que entiendan eso. Si los que estamos acá, si somos cristianos, somos hijos de Dios, pues vamos a disfrutar, a gozarnos, a descansar, a creerle a Dios. Un nuevo día más para el día de mañana. La gloria sea para Dios. Todas las cosas ahora lo dejo en las manos de Dios. Yo dependo de Dios. Yo confío en Dios. Yo descanso en Dios. Pero ¿cuántos hijos de Dios no descansan en el Señor? Viven vidas desdichadas, vidas infelices. No pueden, hermanos, experimentar esa paz y ese gozo y ese amor en Cristo Jesús. No viven pues una vida en paz. Creen en la cruz, pero lamentablemente no lo están experimentando. Mire lo que dice el Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Lo tenemos, versículo 5. Y en el versículo 5 dice, porque si fuimos, ¿qué cosa? Plantados juntamente con Él. ¿Qué significa si fuimos? Porque si fuimos plantados juntamente con Él.
La palabra si fuimos plantados, que significa si fuimos injertados juntamente con Él. Si fuimos plantados significa si fuimos unidos, injertados, hermanos, juntamente con Cristo, con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces vamos a participar. Si yo he sido injertado con Cristo, he sido plantado con Cristo, pues también lo seré en la de su resurrección, es decir, en la vida nueva en Cristo Jesús. Voy a vivir una vida nueva ahora, en este tiempo, reposando con Cristo, descansando en Cristo, confiando en Cristo. La gloria sea para Dios, hermanos, y vivir una vida de gozo, una vida de disfrutar la vida en Cristo Jesús. Por eso, ¿estás disfrutando de la vida en Cristo? Honestamente, ¿estás disfrutando de la vida en Cristo? ¿O nuestra vida es una vida, hermanos, de desánimo, una vida de ansiedad, de angustia, de preocupación? ¿Por qué dijo el Señor Jesús, hermanos, que ahora nosotros estamos completos en Cristo Jesús? Vivimos en plenitud, ya no nos falta nada. Nosotros tenemos que vivir la vida abundante, así dijo Jesús. ¿Y qué es la vida abundante? Es la vida, hermanos, en paz, con tranquilidad, en gozos en el Señor. Por eso que vamos a terminar en esta noche con Colosenses capítulo 3, y vamos a terminar en esta noche, hermanos, lo que nos dice allí la palabra. Lo tenemos una vez más, el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba. Es decir, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo. Estamos bajo sus alas de Cristo. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro reposo, nuestro descanso. Pero ¿cómo podemos nosotros decir, hermanos, como dice aquí, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Cómo entonces podemos nosotros dudar, ser incrédulos, no vivir, no experimentar esa vida en Cristo Jesús? Hermanos, la semana empezó bien. Mañana nuevamente los estudios, los quehaceres, y sé que muchos de los que estamos aquí estamos quizás en dificultades, en pruebas, tenemos deudas, tenemos pagos, tenemos circunstancias, situaciones. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros, hermanos? La Biblia que dice poner la mirada en las cosas de arriba. Significa ahora, hermanos, orar a Dios. Orar al Señor. Uno, es ahí donde el pueblo de Dios está fallando. Dos, estudiar la Biblia, porque ese es el alimento espiritual. Y hermanos, y allí, en la palabra, en el estudio, nuestra fe va a crecer. Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y cuando se fortalece nuestra fe, entonces al estudiar la palabra, hermanos, eso significa que nosotros nos vamos a apropiar de grandes promesas que el Señor nos ha dado. Y esas promesas el Señor nos cumple porque Dios es fiel. Y fiel significa que Dios lo que dice, lo cumple.
¿Lo creemos? Amén. Entendamos esto, hermanos. Hay que creerle a Dios. Es claro entonces que el creyente, el Hijo de Dios, ya no puede vivir deliberadamente en pecado, siendo que tiene ahora una nueva relación con el pecado por causa de su identificación con Cristo. Entonces, ahora, hermanos, nosotros tenemos una nueva relación con el pecado. ¿Qué significa esto? Esa nueva relación con el pecado para afuera. Ahora yo me identifico con Cristo. Aborrecer el pecado. El creyente ha muerto a la vida vieja. El creyente ha sido resucitado en una nueva vida. Es por eso que en esta noche vamos a ir a casa. Pero recuerde esto, hermanos. Si nos identificamos con Cristo, recuerde, hemos muerto, hemos sido sepultados, hemos sido resucitados para nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida es para disfrutarlo, para vivir una vida victoriosa, vivir una vida en abundancia. No poner las cosas en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Y nuestra vida está escondida en Cristo. Recordemos esto, hermanos. Pero no solamente que esas promesas y estas palabras caigan en el intelecto, sino que sea una realidad. Que Dios te ilumine y que lo vivas, que te apropies estas verdades. Si el día de mañana las cosas no salen bien, dale gloria a Dios. Si el día de mañana te despidieron del trabajo, no te quejes ni te desesperes. Dale gloria a Dios, porque Dios es justo. Dios sabe lo que hace. Si el día de mañana hay cosas que salen, cosas, hermanos, que tú no habías pensado, recuerda, Jesús dijo, mis pensamientos, o Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros, ni mis caminos son vuestros. Dale toda la gloria a Dios, toda la gloria a Dios. Dios es soberano, Dios es nuestro Dios todopoderoso. Hermanos, estamos en victoria. Estamos en victoria. Quizás nosotros, Dios mira nuestra victoria. Somos triunfadores. ¿Cuándo decimos amén? Y Dios va a hacer que lleguemos a esa vida abundante. Pero por el camino, en medio del camino hay oscuridad. En el medio del camino hay tormentas. En el medio del camino hay obstáculos. Pero tú no puedes ver lo que Dios mira, pero Dios mira que allá está, hermanos, la meta y el propósito. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero seamos fieles al Señor. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Vamos a orar a Dios y vamos a darle la gratitud a Dios, quien se merece toda la honra y toda la gloria. Descansa y confía y cree a Dios. Cree al Señor. Que nuestra vida en Cristo Jesús no sea simplemente una vida religiosa, una vida de costumbre, sino una vida real. Las 24 horas. Caminar en Cristo Jesús.